Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder estar acá nuevamente en estos espacios que nosotros bien conocemos y mes a mes los llamamos espacios de formación y capacitación. Muchas gracias a todos por aceptar nuevamente la invitación. Sabemos que es clave y importante sacar e invertir este tiempo para seguirnos formando como actores de la propiedad horizontal, porque en estos espacios hemos tenido la posibilidad de compartir con administradores, contadores, consejeros, residentes, ya que todos somos piezas claves en esto que llamamos propiedad horizontal, en copropiedades, y es muy bueno dedicarnos este tiempo para seguirnos formando y capacitando. Desde Properix, ustedes saben que nuestra labor es apoyar todo el entorno de la propiedad horizontal y por eso nosotros mes a mes buscamos a quienes ustedes a través de estos webinars nos piden temas y personas del medio para que puedan compartir su conocimiento en temas clave. Entonces, muchas gracias a quienes nos han acompañado en webinars anteriores, quienes nos han regalado su feedback de todo lo que necesitan conocer, las dudas que tienen, de acuerdo a la altura del mes, a la temporada del año, entonces ha sido clave ello. Veo muchas personas, muchos nombres conocidos, a todos un saludo, muchas gracias por volver a acompañarnos, personas nuevas, a todos bienvenidos. Es buenísimo ver cómo semana a semana y sobre todo mes a mes, cuando realizamos este tipo de espacios, conocemos a más personas, ¿no? Porque muchos de ustedes hemos tenido la oportunidad de compartir en webinars, en eventos, de forma presencial, de forma virtual. Con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de reunirme en sus copropiedades, en sus oficinas, de manera virtual y muchas veces les he podido compartir qué es Properix. Hoy, a quien no conoce qué es Properix, les damos la bienvenida y les digo que nosotros somos un software que desarrolla un sistema de gestión integral para propiedad horizontal. ¿Qué es un sistema integral para propiedad horizontal? Nosotros dentro de cada copropiedad somos muchos las personas que estamos tras de una copropiedad. El administrador, el contador, el revisor, el consejero, el guarda de seguridad. Y es ahí donde nosotros buscamos que este software no solamente se ocupe de ayudar a una persona en específico. Nosotros hemos desarrollado un software donde pueda estar involucrados todos los actores de la copropiedad mediante el uso de la tecnología en el desarrollo de lo que es una aplicación para que sea el canal oficial de comunicación dentro de la copropiedad. Aquí el administrador va a tener acceso, el contador va a tener acceso, el guarda va a tener acceso, el residente, todos vamos a tener acceso. Y con un propósito claro, podernos ajustar a esos presupuestos que manejamos en las copropiedades, donde hace un mes o hace un par de meses fueron aprobados y usualmente cuando vamos a mirar los presupuestos son ajustados. Nosotros traemos una propuesta de valor muy grande y es decirles a ustedes, apóyense en la tecnología, que la tecnología los hace ahorrar tiempo, nos vuelve más eficientes, nos permite consolidar la información. Como tecnología, démonos la oportunidad de conocernos y acercarnos y ahí, cuando vamos al tema económico, es decirles, no se preocupen. Nosotros buscamos que ustedes reemplacen hasta 4 o 5 sistemas por uno solo y eso somos nosotros, somos Properix. Mi nombre es Daniela Verde, soy gerente comercial para Properix de Colombia. Es un placer para mí estar acá nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Como lo saben, el webinar va a ser grabado para que ustedes tengan la oportunidad de consultarlo, les quede en su biblioteca digital para tener acceso a esas dudas. La presentación y todo el material también se los vamos a compartir a ustedes. No olviden, por favor, responder a la encuesta, responder a las preguntas que nosotros hacemos al final. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a alguien muy conocido en el medio. Habíamos tenido la oportunidad de compartir con él en varios eventos, de charlar, de hablar de propiedad horizontal, de qué es lo mejor para el mercado. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy, muy importante, todo lo que es el reglamento de la copropiedad, su importancia, su aplicación en la práctica, cómo modificarlo, cómo se aplica para la resolución de conflictos y nada más y nada menos que el señor Estanislao Rosso, CEO experto en propiedad horizontal. Qué placer que estés acá con nosotros. Es un gusto darte la bienvenida a estos espacios. Muchas gracias, Estanislao, por aceptar la invitación a estos espacios de formación y capacitación. Bienvenido. Daniel, muchísimas gracias a ti, a Properix, a Brenda, a todo el equipo de trabajo
a todos los participantes y es un tema muy importante, no solamente para los administradores, absolutamente para todos, consejo de administración, revisores fiscales y para las comunidades residentes en propiedad horizontal. Y este espacio que tiene Properix ya de un tiempo para atrás, que viene construyendo en colectivo, que viene construyendo propiedad horizontal y ser parte de este espacio, Daniel, a ti muchísimas gracias. No, 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 ni me ha faltado a ti para aceptar la invitación y si este espacio es de todos y para todos y lo menciona muy bien, son comunidades, ¿no? Me decía que había un administrador, Dani, es que estos son como municipios pequeños, depende del tamaño de la copropiedad. Y hoy en día con estos proyectos que son de 1.000, 2.000, 2.500 unidades, el manual el reglamento de la copropiedad toma un valor inmenso porque tenemos deberes y tenemos derechos, ¿no? Entonces ahí hay mucho ruido de cómo se aplica, cómo no se aplica, cuándo se modifica, cuándo no. Si soy nuevo en la copropiedad, porque esto también está pasando mucho, soy nuevo y no lo conozco. Entonces buenísimo que hablemos de ello. Está alineado, así que muchas gracias. Somos oídos y ojos para aprender hoy de ti. Perfecto, muy bien. El tema que nos trae hoy es el tema del reglamento de la propiedad horizontal. Hemos escuchado diversos conceptos prácticamente que se esgrimen, eh, estudios, teorías sobre el mismo, pero debo ser muy claro que el tema reglamento ha sido muy bien definido en la Ley 675 de 2001 y además porque es nuestro norte, es nuestro punto de partida en todo aquello relacionado con deberes, con obligaciones y cómo vamos a navegar como barco. Entendámoslo desde el punto de vista administrativo, gerencial, legal, financiero, operativo, y que debemos ampliar nuestra mente y nuestra lectura de diversas formas para lograr entender este documento, el cual ha sido establecido en la ley, pero que también la misma ley nos ha pedido desde un primer momento en que lo desarrollemos. Ya debemos pasar ese capítulo en el país donde desafortunadamente la mayoría de reglamentos de la propiedad horizontal han sido un copy-page e incluso donde se cita legislación española, argentina, se nos hablan de leyes orgánicas, de decretos reales, etcétera, porque nos va a llevar, y bien decía Daniel, a un tema como es la resolución de conflictos y ojalá llegue a desaparecer el conflicto para que hablemos de una sana convivencia y de una buena tolerancia. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es un reglamento de propiedad horizontal? Y ese qué es un reglamento de propiedad horizontal viene en la misma ley 675 y me voy a trasladar al artículo tercero de la norma y nos define que es ese estatuto que regula los derechos y obligaciones de los copropietarios de una persona jurídica sometida al régimen de propiedad horizontal. Vamos a encontrar edificios, conjuntos residenciales, propiedades horizontales mixtas, propiedades horizontales comerciales y desde hace ya varios años atrás encontramos otra serie de personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal y que no están mencionadas en la ley, como los centros empresariales, los parques empresariales, las zonas francas, los parques cementerios, las terminales de transporte, indiferente de que sea terrestre, fluvial, marítimo o aéreo, están sometidas al régimen de propiedad horizontal en el país. Y toda esa serie o ese conjunto de derechos y obligaciones, pues deben transmitirse sin lugar a dudas a todas las partes interesadas, a todas las partes vinculantes y debemos romper que ese conocimiento se quede exclusivamente en instancias de los integrantes de los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, como lo son la administración y el consejo de administración. Buena parte de los problemas que tenemos en las propiedades horizontales son derivados de la falta de comunicación, de esa comunicación efectiva y asertiva, donde el transmitir de primera mano, el ser vistos como la primera fuente y una fuente además validada por nuestros propietarios, por nuestros residentes, es muy importante. Más aún, porque muchos de los que residimos en propiedad horizontal
en algún momento vivimos en barrio y sin lugar a dudas no requiere prueba ni comentario adicional, es completamente diferente en la vida en una comunidad en la propiedad horizontal y la forma como se presentan los derechos de uno y de otro. Este reglamento de propiedad horizontal, que posterior en el artículo 5 de la ley 675 establece cuál es el contenido mínimo, pero también lo que deberá tener. Cuando menciono ese deberá tener, no estoy hablando de algo optativo, no estoy hablando de un quizás, de un tal vez, o en el conjunto donde vive mi madre, o donde vive mi abuelo, o donde vive mi hermano, lo han hecho de la siguiente forma. La ley es precisa y en 8 numerales ha establecido el mínimo, y es un mínimo que cualquiera de nosotros, y en especial los administradores y los revisores fiscales, en su labor, en su gestión, hacen desde el principio. Toman el reglamento, empiezan la lectura, evalúan el documento y lo diagnostican, porque esa es, sin lugar a dudas, la bitácora que marca nuestro rumbo, ya se hace por unos meses, por un periodo completo o incluso bajo la figura que muchos llaman reelección, pero es una nueva votación, un nuevo nombramiento, por 2, por 3, por 4 periodos, y ojalá así se dé, condicionada a la calidad y a la buena prestación de la gestión y del servicio. Y vamos a ver ese artículo 5, así sea, lo más básico que todos conocemos, pero atención, muchos de nuestros usuarios, muchos de nuestros clientes, nuestros stakeholders no lo conocen. Incluso nos hemos dado cuenta que algunos apoderados que llegan a instancias de la reunión ordinaria o a una extraordinaria de la Asamblea General participan sin haber sido informados, sin que se les haya compartido este importante documento, y esto juega o actúa en contravía a la calidad de la reunión, al tiempo e incluso a las relaciones fraternas y solidarias que deberían existir. Primero, el nombre de identificación del propietario. El nombre distintivo del edificio o conjunto, su propiedad horizontal o las propiedades horizontales, si administra y gerencia varias, debe encontrarse en ese reglamento. La determinación del terreno o de los terrenos, donde se edificó, donde están nuestras redes de servicios públicos domiciliarios, donde están nuestros cimientos y que bien sabemos, es un bien común esencial. Los linderos, los límites geográficos y espaciales de la propiedad horizontal, si se encuentra desenglobado o si se englobó a través del englobe de diferentes predios y los respectivos títulos. Y las matrículas inmobiliarias, como también encontramos, los folios de matrículas inmobiliarias de cada una de las unidades privadas, bien sean casas, apartamentos, locales o la mixtura de cualquiera de ellos, sumados parqueaderos y depósitos. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular. A cada uno de esos bienes, porque esto debemos llevarlo al plano práctico, un nombre o una serie de nombres si pertenece a varias personas, y de ahí la importancia de este documento, que no solamente es un libro grueso que está en la biblioteca o en un archivo digital, que la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal deberían encontrarse en digital por practicidad y entendido, como es el caso de la ciudad de Bogotá, donde el trámite ante la Secretaría de Gobierno de solicitud del certificado de existencia y representación legal a través de la plataforma virtual solicita, exige que sea subido dicho reglamento al portal. Y debemos, sin lugar a dudas, entender que se ha llegado a este reglamento de propiedad horizontal y que en él también se contiene no solamente la sujeción a la ley 675 de 2001, sino que como escritura matriz vamos a encontrar otra serie de documentos que integran este reglamento y esta escritura matriz, los planos aprobados, las respectivas licencias,
el pasisalvo en términos de hacienda municipal o de hacienda distrital. Y por eso es que encontramos normalmente un libro grueso, pero en términos de deberes y obligaciones y de sujeción a la norma, lo que está integrado en él y que corresponde, sin lugar a dudas, al régimen de propiedad horizontal actual y vigente en el país, como lo es la Ley 675 de 2001. Quinto, la determinación de los bienes comunes. Y encontramos en la misma norma una diferencia entre bienes comunes esenciales, entre bienes comunes no esenciales, y en algunos reglamentos lo que han llamado bienes circunstancialmente comunes. Y eso debe darse en nuestro reglamento y que encontraremos, sin lugar a dudas, reglamentos de propiedad horizontal en el plano práctico, donde algunos de los bienes comunes no se encuentren relacionados, pero es la misma norma la que determina que serán común, así no se encuentren relacionados. Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución según el caso. La importancia de conocer en proporción directa a mi coeficiente de copropiedad o de propiedad cuáles son mis deberes y mis obligaciones frente a la persona jurídica, empezando por los aportes o el pago de lo que se llaman las cuotas o expensas ordinarias, y es ahí donde se facilitará la comunicación con los propietarios, porque muchos preguntan, a pesar de que ya la norma cumple más de 23 años, ¿y por qué debo pagar tanto? ¿Por qué me cobran? El reglamento de la propiedad horizontal no solamente es resultado de que aparezca establecido en la ley 675, sino de ese desarrollo que la misma ley nos está pidiendo en este artículo quinto. Hablamos de módulos y sectores de contribución en las propiedades horizontales de carácter mixto, de carácter comercial, y tan importante es que la misma ley en ese desarrollo que trae nos pide que en los reglamentos de la propiedad horizontal se establezcan los criterios objetivos o los criterios objetivos ponderados para aquellas propiedades horizontales de carácter comercial y mixto ante la creación o existencia de los módulos y de los sectores de contribución, lo cual ha generado una serie de debates o de malentendido de cómo se establecen los mismos en estas clases particulares de propiedades horizontales. La destinación de los bienes de dominio particular y que se debe ajustar a las normas urbanísticas vigentes. Sin ir muy lejos, recordemos que la propiedad horizontal está obligada a cumplir y a respetar la normatividad urbanística. Lo establecido en los planes de ordenamiento territorial o en los esquemas de ordenamiento territorial, en la ley 9, en la ley 388, y de acuerdo al municipio, los decretos que hayan desarrollado su ordenamiento territorial y hayan planificado el desarrollo del territorio. Nos vamos dando cuenta que eso que se ha establecido para un reglamento de propiedad horizontal, así lo sepamos de memoria, lo recitemos, sin lugar a dudas, que es muchísimo más grande, y así el llamado a que lo trabajemos, a que lo comuniquemos y también a que lo interpretemos, porque en la practicidad y en la funcionalidad de una propiedad horizontal y de quienes trabajan como administradores y gerentes, así como los diferentes equipos de trabajos y asesores deben verlo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer, tanto con las unidades privadas como con los bienes comunes? En especial que apenas estamos superando o atravesando la etapa final, y espero que así sea, de esos requerimientos no muy claros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de esos problemas que se presentan día a día por el establecimiento de comercio en propiedades horizontales residenciales, por la entrada de maquinaria a propiedad horizontal residencial a los apartamentos e incluso de sustancias químicas y otras, sabiendo que se tiene prohibido.
Las especificaciones de construcción, condiciones de seguridad y salubridad. Importantísimo no solamente para que sea parte del reglamento de la propiedad horizontal, sino que brinde seguridad al propietario, al nuevo propietario, de que eventualmente ese inmueble o esa serie de inmuebles se pueden ocupar, se puede vivir en ellos, se puede trabajar, esto dependiendo de la clase de pH, y que también cumplieron con una serie de normas de carácter legal como de carácter técnico en el desarrollo de ese proyecto constructivo y que hoy ya es o ya son nuestras propiedades horizontales. Atención a esto. Y los invito también a que consulten y si pueden seguirlo directamente, ya sea en un archivo, en un libro físico o de la página de Secretaría del Senado de la República, fuente de consulta que utilizo mucho, además que permanece vigente, actualizada. Y el artículo quinto dice esto. Además de este contenido básico, obligatorio, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto. Tan importante es el artículo quinto de la ley 675, que es el que nos permite cortar el debate que se suscita en muchas propiedades horizontales sobre el contenido o el no contenido de un reglamento, que nos permite cortar el debate frente a la creación de una serie de manuales, ya se hace por desinformación, ya se hace dentro de la buena voluntad por querer hacer más y aportar, por generar actividades de control o similar, pero es importante entender, asimilar, comprender con H, pero también saberle transmitir a nuestros propietarios y residentes que absolutamente todo debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. El cómo administramos, el cómo se dirige, el cómo se controla, y voy a hacer por el momento una pausa ahí, porque ese cómo administramos inmediatamente me lleva al texto de la misma ley 675, donde encontramos que dentro de los órganos de dirección y administración de la persona jurídica hay uno que se llama administración. Y se abren una serie de interrogantes consecutivos y muy seguramente cada uno de ustedes tendrán varios. ¿Cómo se administra? ¿Quién administra? ¿Cuáles son las reglas de la administración de una propiedad horizontal? ¿Cuál es el perfil del administrador? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Como también cuáles son los límites de esa administración. Y es la ley 675 la que nos está diciendo a todos, indiferente de la ciudad, indiferente del rol que juguemos en esta propiedad horizontal que nos enamora a todos, asesor, consultor, jurídico, staff, administrador, empresa administradora, consejo de administración, contador, revisor fiscal, los mismos prestadores de bienes y servicios. Absolutamente todo debe encontrarse en ese documento idóneo, que no es facultativo tenerlo, es obligatorio tenerlo, y debemos ajustarlo a esa obligatoriedad porque ya vimos 8 mínimos. Y atención al verbo, incluirán, no es podrán. Ese incluirán es debe tener el reglamento de la propiedad horizontal absolutamente todo esto. Dirección, quién o quiénes dirigen una propiedad horizontal. Nuevamente me remito a los órganos de dirección y administración, además que empezamos a abrazar el objeto y la función administrativa que empieza. Por favor, Blanca, revisa, me confirman si se está viendo la diapositiva.
si son tan amables. Sí, señores, se está viendo. Sí, correcto. Muy amable, Daniel. Gracias, Ricardo. Entonces, seguimos. Se dirige. Tenemos una serie, ya no solamente de estipulaciones o de normas de tipo legal, sino que estamos avanzando dentro de la ciencia universal de la administración gracias al reglamento. Nos está diciendo cómo se administra, quiénes administran y las mejores prácticas inmediatamente deben encontrarse inmersas. Atención al que sigue. Control. Llevo años siendo el detractor por excelencia de todos aquellos que dicen en el país que el control no existe en la propiedad horizontal. Es una verdad a medias, es una verdad gobeliana, porque el control sí existe en la propiedad horizontal. No confundamos el control que se debe dar a esa persona jurídica y a su estructura respecto del control que se pide para el administrador, pero ese es otro tema, pero que también se puede incluir dentro de los reglamentos de la propiedad horizontal. Que cada una de las operaciones, que cada uno de los procesos, que ese paso a paso que debemos tener esté en el reglamento de la propiedad horizontal. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo, pero también dejarles que profundicen, porque cuando se habla de control, muchos se remiten directamente a la revisoría fiscal, a la institución, porque la revisoría fiscal es una institución, o a la persona que la ejerce, que la ostenta, pero resulta que los revisores fiscales no controlan. Ellos llegan a constatar que el control exista, que esté bien definido, que esté bien establecido, que se estén haciendo las cosas por todos, como está establecido en la Constitución, en la ley, en el reglamento de propiedad horizontal y en las decisiones tomadas por el máximo órgano, y de forma tal que toda esta dirección, control que debe estar en el reglamento de la propiedad horizontal, debe contrastar, estar acorde, ser concordante, no solamente con la ley 675, sino con la totalidad de normas que le complementan, que le son aplicables y a futuro con aquellas que les lleguen a modificar. Un control que de existir en el reglamento no nos estamos preguntando eventualmente y cómo llegaron a contratar un administrador, porque hablo el reglamento y encuentro el proceso de contratación, pero previamente a él estoy encontrando el proceso de selección y dentro del proceso de selección los primeros pinos o pasos de la convocatoria, más aún cuando tenemos definidos el perfil del administrador. Y así pasa con el revisor fiscal. Y así pasa con el consejo de administración y como un documento que debe estar en físico pero también digitalizado nos lleva a responder preguntas que nos hacen perder tiempo y nos entran en unos debates insanos. El día de la reunión ordinaria. ¿Y cuáles son los requisitos para ser consejero? Si el reglamento ya se ha dado a conocer, que espero todos, por favor, lo envíen con copia oculta, ese archivo digital que tienen a todos sus propietarios. Además, evitan derechos de petición y debates de verdad innecesarios. Un control de aquello que se llama el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no solamente para los cargos, sino también para la contratación. Un control para ese régimen de contratación o las reglas claras de contratación que deben existir en todas las propiedades horizontales. Administradora, pero es que usted está obligada a presentarnos 3 propuestas, hacer un cuadro comparativo y procedemos a revisar el reglamento y eso no está. Más allá de que sea una buena costumbre, más allá de que algunos aduzcan,
de que eventualmente es para control, eso es lo que se ha llamado, o lo llamé, el control fuera de control. No, establezcámoslo. Y cualquiera de los sistemas o metodologías de control así no lo obligan. Establezcan las actividades sobre qué van a generar control, sobre quiénes van a generar control, quién lo va a hacer, de qué forma, cómo se va a mejorar. Ustedes, mejor que yo, y en inmensa mayoría, han revisado un número muchísimo más grande de reglamentos y los han tenido a la mano. ¿Y en cuántos han encontrado esto que la ley 675, y miren que no he salido del artículo quinto, lo hace? Que es claro que la persona jurídica sometida a la ley 675 de 2001 nace por ministerio de esta ley y es la misma ley que trae el procedimiento. Pero atención también a lo que sigue. Y las reglas que gobiernan la organización. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los recursos que requiere la organización para llevar adelante esas reuniones? ¿Cuáles son los requisitos formales? ¿Cuáles son de forma? ¿Cuáles son de fondo? Y se avanza. Todos esos procedimientos de contratación, como los procedimientos de pago. En días pasados, 2024, 2023, incluso muchísimo más atrás, de la existencia de un segundo token, la cual también no comparto, porque si ese control que trae el artículo quinto se ha desarrollado, ninguno de los administradores del país va a generar un pago si no se cumplen una serie de requisitos, si no se ha entregado cierto trabajo, si no se han presentado ciertos documentos. Y me preguntaba un consejero, ¿y usted cómo haría para que eso se facilísimo? Y yo sé que el administrador que es idóneo, que se actualiza, que está convencido de que realmente es un proyecto de vida ser administrador de propiedad horizontal, en su mismo contrato, que es un acuerdo de voluntades, que es solemne, que es bilateral, consensuado, pues va a colocar ahí que eventualmente dentro de los procesos de contratación se respetará lo que está en el reglamento de la propiedad horizontal y al final una cláusula que el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas dará terminación al contrato. ¿Quién de ustedes va a incumplir el contrato? Ninguno. Esa presunción de que el administrador de entrada va a cometer indelicadezas o demás, pues precisamente se evita con estos controles. ¿Con qué se evita? Con el reglamento de propiedad horizontal desarrollado como lo estableció la ley 675 de 2001. Y funcionamiento del edificio conjunto. Váyanse a sus propiedades mentalmente o si están en ellas en este momento. Parqueaderos, parqueaderos de visitantes, salón comunal, zonas verdes, parque infantil, clubhouse, downtown, gimnasio, zonas húmedas, piscinas, terraza verde, barbecue. Me disculparán si se me queda alguna por fuera, salas de juegos, canchas múltiples. Debe estar en el reglamento de la propiedad horizontal. Por eso, cuando con premura dicen necesito un reglamento en un mes, miren todo lo que se debe revisar que exista, además que esté bien establecido, o entrar a solventar esos vacíos del reglamento para que cada una de las propiedades horizontales quede con esa bitácora, con ese norte muy bien establecido. Y es ahí donde yo les digo que no son vacíos de ley 675, sino que ahora con mayor claridad, sin lugar a dudas, son vacíos ante no estar contenido, expresado, estatuido en nuestros reglamentos de propiedad horizontal. El artículo octavo es el que nos establece cómo se registra
es aquel que nos está también diciendo cómo vamos a solicitar nuestro certificado de existencia y representación legal para la inscripción, pero veamos que en principio nos está diciendo que se debe aportar esa escritura de constitución al rigor, al tenor, bajo la observancia de lo que establece la Ley 675 de 2001. Por eso, de ese reglamento y que debemos lograr alinear la teoría con la práctica y con la casuística, lograr que sea realmente algo integral. Cuando nos reunimos con consejo, cuando nos reunimos con asamblea general, en principio llevar el reglamento en físico ya hoy es más fácil porque lo podemos llevar en digital, lo podemos compartir a través de los correos electrónicos y que todos los asambleístas lo tengan. E incluso he visto la facilidad a través de un QR que está fijado y quien no lo tenga lee con el lector de barras, valga la redundancia, y en ese momento si no lo tenía, ha tenido acceso al reglamento. Y pasamos de la solemnidad y del protocolo a un aspecto práctico de conocimiento. Muy bien, los órganos de dirección y administración, Asamblea General, Consejo de Administración y Administración, y que en el ámbito administrativo, de la ciencia administrativa, en el ámbito de la jerarquía de las organizaciones y de sus estructuras formales, tenemos estos tres órganos, los encontramos en la Ley 675 y deben estar obligatoriamente unidos por una línea recta continua. Y algunos dicen, ¿y el asesor jurídico? ¿Y el revisor fiscal? Pues mis queridos amigos y amigas, ellos no hacen parte de la jerarquía de la propiedad horizontal, son unos externos y el caso del revisor fiscal es un staff, una línea punteada, pero todo lo relacionado con ellos debe encontrarse en el reglamento de la propiedad horizontal. Pregunto, hemos intentado y hemos dado respuesta en temas de revisoría fiscal y cómo se elige el revisor fiscal. ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Cuáles son los mínimos requeridos para el cargo? ¿Cómo se evalúan y cómo se califican las hojas de vida de un revisor, de los candidatos a revisor fiscal? ¿Y dónde debe estar esto? Pues en el reglamento de la propiedad horizontal. Pero desafortunadamente no lo encontramos. No encontramos ni siquiera la forma como se va a abrir la convocatoria para suplir el cargo. La duración del mismo tampoco. La obligatoriedad que tiene el candidato que sea electo de suscribir contrato. La obligatoriedad de nombrar el suplente de revisor fiscal, porque es la ley 675 la que le ha otorgado y establecido a la Asamblea General de nombrar al revisor fiscal titular y a su suplente. Es la ley y nos pide que desarrollemos esto en los reglamentos de la propiedad horizontal y no lo encontramos. Y miren que tenemos problemas generados de la mala interpretación y de ese vacío del reglamento o de los reglamentos en el país. Órganos de dirección y administración de la persona jurídica. Hablábamos de esa cabeza llamada Asamblea General, que es bueno recordar que sus funciones están en el artículo 38, que también es bueno señalar que debemos informarle a los mismos propietarios que ellos cuando integren la Asamblea General, ese órgano, tienen las siguientes funciones. Y miren lo importante que es porque esas funciones las encontramos en el reglamento de la propiedad horizontal
y así también las del administrador, las del revisor fiscal, las del comité de convivencia, pero en aquellos reglamentos donde no está, es que nos encontramos consejos de administración que invaden las funciones de la Asamblea General o que permite que por decisión de la Asamblea, contraria además a la ley, les asignen funciones de la misma Asamblea General o del administrador, fruto de un total desconocimiento, de un ejercicio de transmisión de comunicación y de respetuosamente pedirles el favor a los propietarios de que lean el reglamento, de que se informen y que esto hace parte de un proceso grande de pedagogía, y lo hablábamos con Properix, que precisamente este tema de reglamento no solamente es para los administradores de propiedad horizontal, sino también para consejos de administración, contador, revisor fiscal, contratistas y nuestro gran grupo de stakeholders o de shareholders, que son nuestros propietarios y residentes. Que tenemos un consejo de administración que, a pesar de que en cuanto a nombre se asemeja a las juntas directivas, hay facultades que no tienen como junta directiva y sobre todo en el manejo presupuestal o patrimonial. Y de ahí que estemos ante un régimen especial y ante una persona jurídica sui generis, como lo es la propiedad horizontal, y que luego llegamos a ese administrador que a su vez es representante legal, primer respondiente, encargado en materia de tratamiento y protección de datos, y otra serie de responsabilidades que debemos ir armonizando a medida que va pasando el tiempo, a medida que en el ámbito jurídico se generan una serie nueva de responsabilidades para ellos y que sin lugar a dudas debe generarse esa claridad, porque estamos especulando muchísimo. Y soy del convencimiento, como a nivel nacional muchos también lo son, de que a través de una buena educación, de una buena capacitación, formación y transmisión de información, los problemas y las diferencias van a disminuir, que no disminuyan todos, pero esos choques que se presentan entre los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, cuando se integre, cuando se establezca de forma completa en los reglamentos de la propiedad horizontal, a punto tal que señores de los comités, damas y caballeros de los comités de convivencia, recuerden que ustedes no establecen multas, que ustedes se asemejan a los mecanismos alternos de solución de conflictos y que bien establecido en el reglamento de la propiedad horizontal, que teniendo conocimiento que tienen que levantar un acta porque es procedimental, hace parte de ese proceso de mediación, de negación, de negociación, de mitigación o eliminación del conflicto, está en el reglamento de la propiedad horizontal, que con el debido respeto de todos, encuentro orden del día donde dice presentación, informe de comité de convivencia. Cuando ese tema de convivencia, una vez reportado por el comité, debe ser es parte del informe del administrador, incluso parte del informe del consejo de administración, si el uno o el otro pidieron la intervención del comité de convivencia o si esa negociación y esa mediación desafortunadamente no fue fructífera y por la delegación que tiene el consejo de administración en el reglamento de propiedad horizontal, se vio abocado a sancionar y el administrador de propiedad horizontal hacer las veces de chepito como lo es. Y que dejar esto muy claro en el reglamento es importante porque mucho propietario todavía tiene la creencia que quien sanciona en la propiedad horizontal es el administrador de la misma. Consejo de administración. Encontramos reglamentos de propiedad horizontal
que si bien buscaron desarrollar y otros sí desarrollaron, el cuerpo colegiado, esta instancia, este órgano, lo relacionado con sus reuniones, con sus actas y demás, también hay mucho reglamento de propiedad horizontal que no. Y es ahí donde se debe establecer el sistema o el mecanismo de elección del Consejo de Administración. Es ahí donde se debe hacer claridad en aquellas propiedades horizontales donde existen suplentes, que el suplente no tiene voto. Es ahí y a través de la pedagogía donde se debe explicar, soportar y reafirmar que el peso del presidente no es superior o mayor al de los demás consejeros, que el acta del Consejo de Administración debe ser elaborada por un consejero y no por el administrador o administradora, porque el administrador eso es, no es integrante del Consejo. Es precisamente ese reglamento, así sea repetirlo, donde se establece que donde exista Consejo de Administración, le corresponderá a este la elección del administrador. Y que no es cierto, como algunos dicen, que ha sido la ley 675 la que estableció que la Asamblea General delega en el Consejo. No, señores, ha sido la misma ley la que ha establecido esa función para los consejos de administración donde éste exista. Y es más, recuerden que tenemos la sentencia C-127 y la sentencia C-474, y con total claridad la Corte Constitucional así lo expresó, además de que ha marcado una línea jurisprudencial que debe enseñársele también a los propietarios. Esto hace parte también de ese ámbito y de esas actividades de control. Démonos cuenta que el control sí existe. ¿Cuántas quedan? Con los dedos. Bueno, esta imagen, las sanciones. Las sentencias C-127 y C-474. Con total precisión y puntualidad, es funcional del Consejo de Administración. No se viola ninguna función de la Asamblea General, como tampoco se violan los derechos de los propietarios y asambleístas. El ámbito sancionatorio, la gradualidad, la tipificación y el monto de la sanción deben encontrarse en el reglamento de propiedad horizontal, como también se debe encontrar el debido proceso, el derecho de defensa e impugnación, y que debe ser garantista de la totalidad de los derechos de propietarios, de residentes, de quienes integran también los órganos de dirección y administración de la persona jurídica. Un ámbito sancionatorio respetuoso de esas relaciones entre particulares y que deben cumplir con el debido proceso. Importante. Y se trasladan o nos trasladamos a los artículos 59 al 62 de la ley 675 de 2001 y vamos a encontrar esto en la ley. Y vamos a encontrar que habla de una serie de multas y sanciones según estén en el reglamento de la propiedad horizontal, de unas multas y sanciones que va a establecer el Consejo de Administración si en el reglamento está esta delegación. Por eso, la solicitud de que lean sus reglamentos, porque muchos de ellos, desafortunadamente, me dejan sin herramienta al administrador y en el ámbito sancionatorio me está dejando sin herramienta a muchos de los consejos de administración del país. Y encontrarán de conformidad con el reglamento, según el reglamento, y nuevamente el reglamento y el reglamento. Y es ahí donde se hace necesario traer el tema de los llamados manuales de convivencia, porque si estos manuales de convivencia, y atención a esto,
¿Incluyen sanciones? Es una reforma estatutaria, es una reforma reglamentaria. Si estos llamados manuales de convivencia establecen cómo se van a manejar las áreas comunes, recordemos el artículo quinto que vimos hace poco, hace parte del reglamento de la propiedad horizontal. Si va a incluir respecto de cómo se va a manejar el consejo de administración, igualmente. Y así empiecen quienes en este 2025 incluso traen de 2024 los proyectos de manuales, todo esto debe llevarse al reglamento de la propiedad horizontal porque es la misma ley la que dice que eso debe estar en el reglamento de la propiedad horizontal. No es un concepto personal mío, no es un capricho, no es una imposición, es un mandato legal. E igualmente de una vez romper el paradigma, la mala costumbre, pero es que como fue aprobado por la Asamblea tiene total validez. Si tienen estos temas y muchos más que exige la norma estén en el reglamento de la propiedad horizontal, no señores, debe llevarse. Pero es que lo aprobamos y aparte de eso lo llevamos a la notaría y lo elevamos a escritura pública. Pues si lo elevaron, me imagino que elevaron fue una reforma al reglamento de la propiedad horizontal. Quien no está viendo la presentación en este momento, por favor refresque su pantalla y lo probar ver. Entonces, debemos entender que esos llamados manuales de convivencia que de por sí la ley no creó, porque no los creó, es un extracto, un capítulo, y que yo prefiero que lo llamen acuerdo entre vecinos. Pero por lo demás, ese documento por sí solo no tiene validez, por sí solo no existe. Y es importante que se dé de esa forma y que revisemos nuestros reglamentos respecto de esas faltas, o sea, gravísimas, graves o demás. Sí, me están informando que se está viendo. Bueno, siguiente. Perfecto. Properix da, para que a partir de este momento las preguntas que he visto que son varias en plataforma. Gracias, Daniel. Gracias a Properix. Gracias a ustedes. No, ni me han faltado a ti, Stanislao. Al público les decimos que ya vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Hemos tomado nota de ellas, entonces muchas de ellas ahorita vamos a abrir el espacio para que se puedan resolver. De verdad que mira que este tema del manual deja muchos inciertos, sobre todo por el desconocimiento, ¿no? Llegamos a una copropiedad y muchos venimos de una casa, de otro medio y no conocemos que en una copropiedad hay un reglamento y se debe cumplir. Eh, el eje central de las copropiedades, que es administración y consejo, muchas veces colocan esta información en, ¿cómo decirlo? Como en una pantalla, en una carpeta, en la administración, en físico, en las múltiples hojas. Tú mencionabas los correos, tú mencionabas los códigos QR, pero cuando vamos al dolor del residente, el residente hoy en día tiene múltiples canales de información. Yo recibo información en mi correo electrónico, pero recibo la información de mi copropiedad y recibo toda la información de lo demás. WhatsApp, hoy está pasando lo mismo. WhatsApp se volvió una herramienta tan comercial donde recibo todo. Y es ahí donde nosotros en Stanislao, desde Properix, nos queremos tomar unos minutos para mostrarle a quienes ya no son, a los que todavía no nos conocen, no han tenido la oportunidad de reunirse con nosotros, y a quienes ya nos conocen, porque veo muchos de nuestros clientes acá, mostrarles cómo Properix simplifica las cosas con el uso de la tecnología y a través de una manera simple que es que el residente tenga en su celular una aplicación. Cuando el residente tiene en su celular una aplicación y esta aplicación se convierte
en el canal oficial de comunicación de la copropiedad, todo el tema va a cambiar 100%. ¿Por qué va a cambiar? Nosotros somos una plataforma 100% en la nube que permite que administrador o todo el equipo de trabajo tenga acceso a la copropiedad sin necesidad de estar en la copropiedad. Entonces, cuando ustedes trabajan con una herramienta como Properix, necesitan es conexión a Internet, su celular, su computador o su tablet. En pantalla, un menú principal que como administrador, si yo no conozco del detalle de contabilidad, puedo sostener una reunión con el consejo y le puedo decir, venga, tenemos tanto disponible, debemos tanto, mi cartera es tanto y he cobrado tanto de una manera simple, simple. Y esta información se alimenta de lo que contabilidad está alimentando desde su lugar de trabajo. Pero como hoy el tema nos trae a nosotros es todo lo relacionado con el manual de convivencia, yo quiero decirles a los administradores que hay una manera muy fácil y a los contadores de comunicarnos con los residentes. Se los dije al inicio, nosotros somos un software integral para propiedad horizontal. Esa integralidad, en la parte superior está todo lo relacionado con contabilidad y en la parte izquierda está el módulo administrativo de citofonía y asambleas. En la parte administrativa nosotros les decimos que ustedes van a tener un módulo de archivos y ese módulo de archivos es una biblioteca digital de libre acceso para los residentes, donde a través de unas carpetas, como bien lo mencionamos hoy, vamos a cargar los reglamentos. Puede ser el reglamento general de la copropiedad o puede ser el reglamento puntual de una zona común, ¿cierto? ¿Y cómo el residente va a tener acceso a ello? De una manera muy fácil. Imagínense que por acá hay un módulo que se llama comunidad y desde comunidad nosotros les vamos a enviar a sus residentes un correo para que descarguen la aplicación. Daniel, pero ¿qué beneficio tiene la aplicación? Cuando el residente descarga la aplicación de Properix, va a encontrar información relacionada con todo su conjunto. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo al momento y a la altura del mes. Acá, por ejemplo, me dice que tengo una nueva asamblea, me habla de un chat con seguridad, me muestra unos números que están atados a una cuota de administración y si miramos a detalle puedo generar estados de cuenta, informes de pago, gastos de la copropiedad, cuentas de cobro, una lista de invitados, comunicados y reservas. Pero detrás de ello es que nosotros le decimos al residente, al equipo de trabajo de la copropiedad, permita que sus residentes tengan Properix y a través de Properix, cuando ellos estén acá y vayan archivos de la copropiedad, ellos puedan tener acceso a los reglamentos. Y de esta manera yo me voy a enterar. Puedo tener consulta en tiempo real de la información de la copropiedad en cuanto es base de reglamento, reglamento de zonas comunes y demás. La centralizo, la dejo pública para que mis residentes tengan acceso a ella. Y junto a esto, también nos mencionaba los cambios que pueden haber por X o Y situación y la mejor manera es comunicar. Para comunicar, como nosotros tenemos esta base, nosotros tenemos una práctica muy habitual que funciona muy bien y por tema de habeas data son las copias ocultas de los correos electrónicos. Les cuento que ustedes acá tienen la posibilidad de redactar un comunicado como si fuera un correo electrónico, pero el plus que nosotros les vamos a dar a ustedes es que van a tener un control de lectura. Van a saber la tasa de apertura de sus comunicados, las calificaciones y lo que es más importante, la fecha y la hora en que lo leen. ¿Esto qué va a permitir? Que cuando ustedes creen un comunicado, ustedes seleccionan a quién se lo van a enviar, si a todos o únicamente a unos inmuebles en específico. Entonces, esto permite que el sistema les ayude a usted en la gestión del tiempo y demás. Y para quienes buscamos la automatización de procesos, ahorro de tiempo y dejar todo programado, el sistema tiene la facilidad de que ustedes puedan crear sus comunicados en el tiempo y que este comunicado se envíe el 1 de junio a las 8 de la mañana. Esto se llama eficiencia. ¿Y cómo garantizamos nosotros que el residente va a tener acceso a esta información? De una manera muy simple. Ellos dentro de su misma aplicación tienen un módulo de comunicados y acá queda todo el repositorio de la información que ustedes enviaron como administradores. Y esto tiene un concepto que les encanta a los residentes y a los administradores y es que no se puede borrar. Acá quedó mi comunicado, acá quedó mi información y yo tengo acceso a todo el histórico de los comunicados que me han enviado. Y de esa manera se vuelve más simple. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día las copropiedades utilizamos medios tradicionales como el correo y el WhatsApp para comunicarnos, pero este comunicarnos nos lleva a que nosotros como residentes tengamos múltiples canales y estos múltiples canales es donde se llevan a desacuerdos, como en temas sensibles como estos 4 meses que acabaron de pasar que fueron de asambleas, donde las asambleas, ¿por qué son tan largas?
porque no se preparan, porque no tengo un canal de comunicación eficiente, porque no tuve acceso a la información, porque administración no se comunicó conmigo a decirme que podía aclarar mis dudas antes de la asamblea y no durante la asamblea. Y la única manera es esta. Y para quienes son administradores y usualmente sus equipos de trabajo, como es el consejo, les piden a ustedes un reporte de los PQRs. Miren esta maravilla. Con Properix usted centraliza todo, pero aparte de centralizarlo, con un solo clic, ustedes pueden sacar su reporte de los PQRs. Y esto, quienes han sacado sus reportes a través de correo, a través de WhatsApp, es manual. Y esto manualito.com les toma mucho tiempo. En Properix es muy sencillo, toma unos segundos. Y acá les va a decir tipos de reclamo, fechas, cantidades, tiempos de resolución, cantidad de reclamos, reclamos por inmueble. Y lo que es mejor, el detalle del creador, fecha y hora de resolución, tiempo de resolución, quién dio origen a la solución. ¿Cuál es la invitación? Estos momentos son muy breves, son muy cortos, pero lo que nosotros buscamos es que ustedes tengan acceso a conocer más de nosotros. Nosotros desde Properis la propuesta es integral, es decirle cómo le ayuda a cada uno sin importar el rol. A continuación vamos a lanzar una encuesta para quienes quieran tener un espacio individual con el equipo comercial para escuchar cómo trabajan ustedes, cómo operan, qué sistemas tienen, qué dolores tienen, cómo la tecnología los puede ayudar a acercarse y perder tal vez ese miedo que a veces sentimos y decir, uy, es que esas plataformas son difíciles, no, eso es solamente para contabilidad, no. Permítanos escucharnos, permítanos decirles a ustedes cómo la experiencia que nosotros hoy traemos, que es de más de 10 años en Latinoamérica, más de 3 años y medio en Colombia, con más de 450.000 hogares que utilizan nuestra aplicación, cómo los puede ayudar a ustedes. Y pues como lo bueno se repite y en el anterior webinar muchos de nuestros clientes confiaron en nosotros no solamente por el producto, sino por la oferta. Hoy a quienes tomen, tomen la oportunidad de reunirse con el equipo, si Properix les genera valor y ustedes ven que les va a cambiar la manera de trabajar, van a tener un beneficio económico buenísimo, que es un 50% de descuento en contratación anual. Anímense, tomen una cita con nosotros, déjenos sus datos, contesten la encuesta, que los vamos a contactar y vamos a buscar un espacio así como este, virtual, para charlar tranquilo, desmenuzadito y entender ustedes cómo trabajan y les mostramos el sistema a detalle. Entonces, Stanislao, mientras contestan la encuesta, si te parece, vamos a las preguntas que muy amablemente todos los asistentes nos fueron dejando. Recordarles a todos que el webinar se está grabando en audio y en video. Ustedes van a tener acceso a este webinar a través del canal de YouTube de nosotros en @Properix. Lo van a recibir el link a través de sus correos electrónicos, las memorias del mismo. Entonces, no se preocupen, esa información está. Entonces, por acá hay una serie de preguntas. Ahí tenemos unos minutos todavía, si te parece. Claro que Entonces, sí. mira, la primera nos habla de el administrador delegado inicia y aún no está registrado como representante legal. ¿En qué se basa para administrar? Lo primero, permítanme recordarles que la figura de administrador delegado no existe en propiedad horizontal. Entonces vamos a empezar a romper ese tabú, vamos a empezar a romper ese mito. Si es una persona jurídica la que entra a administrar la propiedad horizontal, recordemos que el representante legal de esa persona jurídica es el mismo representante legal de nuestra propiedad horizontal. Voy a congeniar, Daniel, con una pregunta que alcancé a leer, porque preguntaban que qué pasaba si Adelante. el administrador renunciaba, le terminaba el contrato, porque es que la idea es que nosotros llevemos todo este conocimiento es a la práctica y a la realidad del campo de la propiedad horizontal. Estamos fallando. ¿En qué está fallando la propiedad horizontal? Atención a esto y por favor, si hay consejeros, llévenselo a sus compañeros de consejo y ustedes administradores también. La ley 675 estableció en el artículo 38 nombrar al administrador y su suplente para la Asamblea General, pero más adelante desarrolló que donde existiese consejo de administración, le corresponde al consejo de administración el nombramiento del administrador. ¿Y por qué se me quedaron solo ahí? El consejo de administración también debe firmar, nombrar, no solamente al administrador titular, sino al administrador suplente. Y nuevamente de tajo, que es una de las preocupaciones, uno de los vacíos.
¿Cómo vamos a pagar dos honorarios? No, señores. Mientras el administrador suplente no entre a suplir, no se paga. Y los ve uno corriendo, no, es que tengo que sacar convocatoria porque le terminamos contrato al administrador o la administradora se nos fue. No. ¿Y dónde debe encontrarse esto para mayor claridad? Aunque la ley lo dice, nombrar a su administrador titular y suplente, así como también dice nombrar al revisor fiscal y su suplente en el reglamento de la propiedad horizontal. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen están muy asociadas al tema económico y es si las aprobaciones en asamblea que involucren un cambio en el reglamento, esto genera un costo. Hay una persona que lo haga y o cómo sería este proceso cuando en asamblea se toma alguna decisión que afecte el reglamento. Bueno, esto genera un costo. eh, Considero que es un proceso integral. Yo parto de la idoneidad, de la experiencia y de la trayectoria de algunos administradores, quienes son los que en principio deben evaluar y calificar, generar un diagnóstico de ese reglamento de propiedad horizontal. Me disculparán, no serán los que están conectados, ni mucho menos los que verán más adelante el video, pero hay administradores, esto es de la vida real también, que llevan 3, 4 meses y discúlpenme, no han abierto el reglamento. Abran el reglamento, él no muerde, todo lo contrario, se los agradece porque como ustedes tienen la experiencia, son idóneos, esto está mal, esto está bien, esto para revisar tiene vacíos en determinados temas y ya luego lo pueden entregar para esa revisión, para esa mejora, para esa actualización o modificación y lo que sigue, y que pues eventualmente tiene un costo, y lo que sigue pues es el trámite ante la notaría y lo que va en la Oficina de Instrumento y Registro Público frente a la inscripción. En notaría Bien, estamos ante un acto sin cuantía, un mínimo valor. Ya lo otro es entrar al tema de la inscripción en cada uno de los folios de matrícula inmobiliaria, que es donde se dispararía aún más el costo. Pero en principio, Daniel y pues quien generó la pregunta, ustedes mismos pueden revisar porque deben saber con qué cuentan. Luego sí, entréguenlo. ok. Y lo que les decía, eso no es de un mes, porque se debe revisar todo, si es necesario desbaratar todo, ajustarlo, modificarlo, incluirle, y en la práctica, pues, nos gusta por lo menos 2 o 3 mesitas de trabajo, donde contemos con administrador, donde contemos con consejo, y se les pide adicional a eso que nos hagan llegar qué quieren que se integre, qué tema les parecería que debería estar, y con todo el equipo, pues, entrar a evaluar este tema, Daniel, para que ustedes tengan un documento, el cual no estén dentro de 2 años, reforma, 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 como en propiedades horizontales que nos hemos encontrado, y esto es cierto también, 10, 12, 13 reformas, por Dios. Sí, es una locura y yo muchas veces siento con lo que he vivido, sobre todo en las asambleas, que la desinformación en cuanto a los procesos y a los costos y a los trámites y demás lleva a que los consejeros muchas veces, como es una labor honoris causa, ellos colocan su profesionalismo y su experiencia a favor, pero entran sin conocer el pasado de la copropiedad y sin entender un poco qué es el consejo, cómo debe trabajar, qué es lo que hay, sobre lo que hay y empezar a mejorar, ¿no? Entonces ahí también la invitación es a consultar lo que ya hay y en base a eso sugerir las oportunidades porque no podemos estar año a año sugiriendo cambios y demás por todo el impacto que generan ello. Acá hay una que se repite y creo que se repite porque los residentes tenemos ese dolor y es, las asambleas dejan muchas situaciones, ¿no? Situaciones donde estoy a favor y estoy en contra. Y la ley dice que se tiene que publicar la asamblea en X periodo, ¿no? ¿Y qué pasa si se cumplieron los 15 días, pasó un mes, 2 meses, 3 meses y el administrador no publica el acta de la asamblea, ¿no? Porque a veces muchos de los residentes la quieren para buscar el modelo de impugnación
que eso también trae un rollo detrás jurídico y demás. Pero ¿qué le podemos responder a esta pregunta? ¿Qué pasa cuando el administrador no la comparte? Porque como te digo, es pregunta repetida. Bueno, muy bien, miren. Lo primero, tengamos presente que publicar no es cuando se publica un aviso, cuando se publica un clasificado. La acción de publicar el acta en la propiedad horizontal es ese momento cuando el administrador dice a todos los propietarios, les informa que el acta ya está disponible y ha sido debidamente suscrita para quien la quiera pedir. Pero en aras de que realmente se cumpla con esa publicidad y esa información, yo recomiendo que se publique en la oficina de administración, como llevamos ya prácticamente 13 años desde la ley 1581 de 2012 y tenemos correos electrónicos completos, actualizados, etcétera. Mandemos un correo masivo pero con copia oculta en la cual a todos les hagamos llegar el acta suscrita. Si tenemos, Daniel, un grupo de difusión de WhatsApp o en las publicaciones que tiene Properix, y ahí en teoría deberían estar todos los propietarios, pues enviémosla, hombre, por ahí también. Que Total. tenemos un grupo de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, no los dejen abiertos además, déjenlos solamente de difusión. Envíen también el acta y de forma tal van a generar ustedes el cumplimiento de la publicación, están compartiendo información y van a evitar o a disminuir la cantidad de derechos de petición solicitándoles el acta, van a evitarse en buena medida esa solicitud que se le hace al alcalde que porque no me han entregado el acta y también van a disminuir esa acción de tutela por violación al derecho a la información en la cual pidieron el acta de determinada reunión. Pero siempre busquemos es cómo llenar vacíos en el procedimiento, en los procesos, en la gestión que bien Daniel atentan contra la convivencia, porque ante la Total. negativa de la publicación del acta, es que va a publicar lo que quiere, es que allá le están modificando el texto al acta, es que ahora vamos a pelear y le vamos a llegar hasta la tutela, y creo que todos hemos llegado incluso a conocer, a escuchar y sabemos que ha llegado incluso más de un administrador al desacato al incumplimiento de fallo o sentencia judicial, ¿verdad? Entonces, evitémoslo. Aquí no es, vengan señores de la corbatica del centro de Bogotá, cambien la ley, o vengan que es que el vacío es de la ley. Creo que hoy nos hemos dado cuenta que el vacío es de reglamento, que el vacío es de procedimiento, no es vendiéndote a ti un formato, no. Hagan esto y créanme que la cantidad de dolores de cabeza y de asignación de recursos, porque asignan tiempo, asignan dinero, va a ser espectacular. Y estamos optimizando, Daniel. Si optimizamos recursos, maximizando resultados, esto es una maravilla Es total. la idea, ¿no? Es la idea de la administración. Tú lo defines muy bien, optimizar recursos. Es el objetivo y tú lo mencionaste, a través de Properis como software integral se puede que el administrador simplemente cargue el archivo y automáticamente todos van a tener acceso al acta y se ahorran una cantidad de situaciones incómodas como es la malinterpretación, la suspicacia del por qué no, por qué sí. Entonces, entre más claro sea el panorama, mejor. Voy con Marta Gallego. Saludo a Marta porque Marta la conozco hace un par de años, es cliente nuestra de hace mucho tiempo y ella nos hace una pregunta que me parece interesante y es, ¿el manual de convivencia se debe aprobar? ¿Y quién lo aprueba, no? Porque hablamos todo el tiempo de manual de convivencia y me parece clave traerla acá. Entonces, ¿qué le decimos a Marta? Bueno, Marta, muy buenas tardes, mire, y a todos. Lo primero, revisen el texto. Si ustedes están llevando dentro de ese texto llamado manual de convivencia, multas, sanciones, debido proceso, manejo de áreas comunes, incluso deberíamos tener manual de comunicaciones en las propiedades horizontales, que es un gran ejemplo en el país que lo tiene la Asociación de Centros Comerciales en el país desde 2017. Entonces, si tú me estás llevando ese documento, me estás generando es una reforma al estatuto, una reforma a toda la parte del reglamento. Entonces, 70%, como mínimo, recuérdenlo, artículo 46, requieren mayoría calificada para la aprobación.
Si lo demás es un documento, voy a cambiar mi esferito rosa, de que nos vamos a hablar bonito, de que nos vamos a tratar bonito, de que vamos a salir en pareja a pasear los perros, en que los sábados en la noche vamos a compartir, no sé, una aromática o un tinto, pues no hay que registrarlo. Pero si son sanciones, multas, debido proceso, impugnaciones, consejo de administración, asamblea general, recuerden el artículo quinto y recuerden revisar del artículo 59 al artículo 62, lo aprueba asamblea general, requiere mayoría calificada y eventualmente el protocolo y la solemnidad, o sea, la parte notarial y la parte de inscripción. Así de sencillo. Perfecto, respondiste muchas preguntas que nos habían dejado ahí sobre el proceso, cómo era y demás, entonces bien porque abarcamos muchos. Acá hay una que me llama mucho la atención porque dice, en la agrupación el reglamento de manual de convivencia fue elevado en escritura pública en el año 2004. Es vecino de la ley 675, ¿no? Y uno de los consejeros dice que este ya no tiene validez porque está desactualizado. Para mí este es el vigente hasta que no se actualice o se registren los cambios. ¿Es o no es así? Miren, no es extraño para muchos, incluyéndome, que se hable que cuando algo está desactualizado ha perdido vigencia, ha perdido fuerza, ha perdido obligatoriedad y el poder vinculante que tiene. No es cierto. En el país tenemos leyes que vienen desde 1890 y que todavía están vigentes. Entonces, por ser viejita, me disculpan el término, entonces, ¿ya no es válido? El que no es válido es ese concepto y me disculpan, es un poquito caduco, realmente, porque si ese llamado manual de convivencia cumplió con lo que les digo, igual revísalo, cuál es su contenido y está vigente, maravilloso. Que todos sabemos que han salido una serie de nuevas normas, tan solo por mencionar este año, Daniel, tenemos una norma que ha regulado, ha entrado a regular el sonido, Sí. ¿sí? Es más, préstame el sonómetro, está ahí adentro. Les voy a mostrar un aparatico porque ese es un juguetico con el que ando. Ha entrado también en vigencia una nueva ley respecto del consumo de tabaco en áreas comunes, en espacio público. Allá adentro hay uno. Entonces, si ven la necesidad de actualizarlo, perfecto, pero empiecen también por la labor de pedagogía, porque yo estoy seguro, estoy confiado y tengo un altísimo grado de certeza, donde la mayoría de nuestras comunidades no saben de que estas normas entraron en vigencia y, ajá, este fin de semana tenemos un equipo por encima de los 70, de los 80 decibeles en horas de la noche. Y todo el fin de semana, y que estamos en el mes de la madre y se viene nuestro mes Daniel, el de los padres, Así es. entonces vamos a tener ese problema. Miren, este juguetico es un sonómetro. Entonces, si ustedes quieren armonizar la norma, pues obviamente intégrenlo, porque estamos solamente esas portas de llamar un cuadrante si llega, o si llega que me le bajen el volumen y a los 30 minutos vuelven y no lo suben. Entonces, evalúen la realidad de su propiedad horizontal. Yo no puedo decir que la propiedad horizontal donde yo vivo tiene los mismos problemas o en la misma dimensión de la propiedad horizontal donde vive Daniel o donde vive Marta, donde vive Angélica, porque si bien es cierto todo es pH, las problemáticas son diferentes. Y el orden de las problemáticas también es diferente. Entonces, evalúen eso. Ya tenemos claros ciertos temas de las mascotas también, afortunadamente, y en pro de ellas, Ah, pero también en pro de aquel que no tiene mascotas, por su salud, por su integridad, y debemos empezar a armonizar. Bien decía Daniel, y así también el título de la convocatoria de esta charla, la importancia del reglamento de propiedad horizontal en la convivencia y en la resolución de conflictos. ¿Acaso un volumen alto no genera conflicto? ¿Acaso una mala tenencia de mascota no genera conflicto? Pues claro que sí. Y hay conflictos también por el cigarrillo, por el chicote, por los botánicos, etcétera. Pues tenemos que empezar a generar dentro de un esquema de inclusión y de respeto que debe darse sin lugar a dudas también el respeto por la norma.
porque esa es una de las enfermedades de la propiedad horizontal, una de las patologías más grandes y graves, que no se respeta la norma. Me encanta cómo lo defines, una enfermedad y sí, no se respeta. Y no se respeta por el desconocimiento, porque hacemos caso omiso, porque no fuimos comunicados. Me gusta cómo lo defines. Mira que acá hay una pregunta de Diana Rodríguez que me parece chévere y es muy particular porque dice, tengo el caso que la copropiedad no tiene manual de convivencia. La revisoría dice que se debe elevar a escritura pública por el tema de las multas, pero el consejo dice que no es necesario elevarlo. ¿Cuál sería el proceso correcto? Bueno, yo les quiero hacer una propuesta. ¿Por qué no eliminamos de nuestro argot, de nuestra jerga o vocabulario, manual de convivencia? Y créanme que vamos a aterrizar con mayor facilidad esto. Asumamos y llevemos esto al grado de conciencia de que deben existir unas normas de buen vivir, unas normas de convivencia, porque al fin y al cabo somos seres humanos que estamos socializando, pero que desafortunadamente no todos sabemos vivir en comunidad y que hay un grupo minoritario, esto en todas las propiedades horizontales, que no respeta los derechos de los demás. Y cuando tomemos el reglamento de propiedad horizontal, debemos encontrar una serie de estipulaciones en los reglamentos que le coloquen freno a las malas conductas de convivencia y tolerancia. Yo encuentro un capítulo, ejemplo, capítulo 12, normas del buen vivir, y viene toda esa parte sancionatoria. Y viene además una concordancia con el capítulo donde están sanciones. ¿Cierto que no les estoy hablando de manual de convivencia? Pero sí les estoy hablando de que tiene ese reglamento de propiedad horizontal, todas esas normas, todas las conductas que generan la multa o la sanción, que recuerden, no solamente hablamos de sanciones de carácter económico, sino de sanciones no pecuniarias que llegan al llamado de atención y a la publicación, incluso en zonas de alta circulación, porque así lo establece la ley 675. Entonces vamos haciéndolo. Diana, si eso va así, con el debido respeto del revisor, señor revisor, ¿usted de qué manual de convivencia me está hablando? Y además, como estamos hablando de un régimen sancionatorio, de un debido proceso sancionatorio, de la garantía de los derechos, como es el derecho a la defensa, el derecho a la impugnación, el derecho a la contradicción, y todo inmerso dentro de un debido proceso, pues obviamente que hable de una reforma estatutaria que debe elevarse a escritura pública, escojan la notaría, pero previamente haya sido llevado a consulta y aprobación de la Asamblea General previa convocatoria en cumplimiento de lo que establece el artículo 39. ¿Ven por qué eso no es letra muerta, sino que empieza a generar un desarrollo? He llegado a compararlo, Daniel, con esa retaíla que a veces encontramos del ciclo de Denning del PHBA, y es que el ciclo de Denning, y es que lo combinamos de esta forma y salen como 8 o 9 formas diferentes, pero ese no es el arte. El arte es llevarlo a la práctica y esta es la práctica. Cumplan eso, en cumplimiento de unos requisitos legales, pero a través de unos procesos que directamente o con total claridad son administrativos y gerenciales, y vas a llevar eso. Señor revisor, esté pendiente ese día o días antes de que la convocatoria cumpla con requisitos, de que hayan convocado al 100%, de que ese día eventualmente arranquen con quórum deliberatorio y quórum decisorio, y que la decisión sea votada en los términos que establece el artículo 46, acta debidamente suscrita, administradora va con el acta, con el certificado de existencia y representación legal, copiecita de su cédula y avancen con el protocolo. Y van a quedar con un documento Perfecto. actualizado, modificado, etcétera, y se lo informan a todos, porque hay gente que no se informa y se mantienen en las conductas que atentan contra esa convivencia y contra la negociación de conflictos. ¿Yo qué voy a ir? Ah, pero es que se le puede suspender el uso de ciertas áreas comunes, como establece la sentencia SU 509, sentencia de unificación, una línea jurisprudencial clara de la Corte Constitucional. Ah, carambas, no más gimnasio,
no me van a prestar el salón comunal. En ese hogar no hay persona enferma que necesite la piscina, se le puede suspender por esa característica, no más piscina. Ven lo importante de un reglamento y que también es un acuerdo. Ese es el acuerdo entre vecinos. Total. Eliminemos el manual, eliminemos manual, que además no somos máquinas. Ahí respondes una pregunta que nos hacía Kerima Orozco. Saludos a Kerima también. Hola, Kerima, ya si es en Y Bogotá o si estás en Cartagena. entonces resuelves eso. Bueno, por tiempo, si te parece, vamos con la última, porque nos siguen y nos siguen dejando consultas y perfectamente podríamos dar una sesión, como siempre, de resolver dudas. Espero entiendan que nos gustaría, pero por tiempo es imposible ahorita. Pero si quieres, cerramos con esta que me parece que daría muy bien cierre y es, ¿a qué mecanismo legal puedo recurrir para corregir un reglamento, ítems que no contemplan la ley 675 vigente? ¿A qué órgano de dirección, junta de acción comunal? O sea, ¿qué hace alguien que no esté de acuerdo con algo? ¿Hay Bueno, algún tiene, proceso, una línea? tiene dos opciones y como la invitación es a que nos comuniquemos, a que eliminemos barrera, que eliminemos conflicto, pues socialice esa situación y arguméntela. ¿Y quién mejor, o perdón, quién es mejor que la administración como administrador y representante legal, el consejo de administración, el mismo comité de convivencia, para que eventualmente entiendan que están marchando o funcionando a medias o mal por el contenido equívoco que tiene el reglamento y llevarlo ante la Asamblea General modificándolo? Si de pronto ese contenido que es diferente, que es irregular, le está generando algún tipo de perjuicio o hay una toma de decisiones contraria a la ley, usted incluso puede demandar esos artículos, puede demandar ante el juez civil y solicitar la nulidad de esos artículos, eventualmente el retiro de los mismos del texto del reglamento. Prefiero la primera. Busquemos una salida conciliada, una salida compartida y que, si bien es cierto, puedo estar viviendo solo con mi familia, 5 o 6 personas, estamos en comunidades hoy en día fácilmente de 400, 500, hasta llegar incluso a las 8.000 o 10.000 personas, porque tenemos propiedades horizontales en el país de más de 2.000 y 3.000 unidades privadas o unidades habitacionales. Entonces es muy importante esto, es muy interesante, es muy interesante. Total, yo también soy de la línea en lo personal y lo profesional. Primero conciliemos y nos ahorramos todo ese camino difícil. Siempre es mejor hay otro dicho, ¿no? Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces, miremoslo de la otra manera. Conversemos y lleguemos a eso. Estanislao, un placer que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia. Gracias por formarnos y capacitarnos. Como te lo dije en el inicio, tras bambalinas, acá aprendemos. Me encantan estos espacios porque aprendo un montón y tú me dijiste aprendemos todos, entonces coincido plenamente. Recuerden que la sesión quedó grabada en audio y en video, se la vamos a estar enviando a sus correos electrónicos a quienes se registraron. Les vamos a enviar el material, va a quedar en el canal de YouTube de Properix para que lo consulten. Gracias a todos nuevamente por su participación, por su asistencia, por su interacción. Es clave para nosotros que ustedes dejen sus dudas o sus inquietudes porque de estos nos seguimos nutriendo para que junto a Stanislao pensemos en la realización de un webinar futuro para seguir aclarando temas e inquietudes porque en esto no dejamos de aprender, ¿no? La ley está aprobada desde el 2001, pero las copropiedades existen hace 33, 35 años. Tú lo acabas de decir muy bien, hay copropiedades de 2.500, 3.000 unidades que si multiplicamos por 3 o 4 son comunidades de 9.000, 8.000 personas y si somos parte de la propiedad horizontal, seamos parte de la solución y no parte del problema capacitándonos. Si somos del consejo, colaboremos con el administrador. El administrador y el equipo contable tienen muchas cosas pendientes de todos, entonces seamos equipos. Y la manera de ser equipos también como residentes, formando esto, porque este material ustedes se lo pueden compartir a sus consejeros, como lo decía ahorita también, compártanle, díganle, porque esto les va a sumar mucho valor y podemos tener una comunidad mucho más limpia, sin enfermedades, mucho más sanas desde lo financiero. Mil gracias nuevamente, Stanislao, a ti por tu conocimiento, por compartir, por aceptar la invitación. Espero nos veamos en un próximo evento, en un próximo webinar y súper agradecidos a todo el público. Mil gracias y nos vemos pronto. Así es, antes de terminar, les comparto brevemente los números de